poquito atrasado. Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental. Yo creo que todo lo que hemos visto hasta el momento solo tributa para poder entender esta clase. El resto de saber cómo se configura externamente la médula espinal, casi internamente la médula espinal, y cómo se configura externamente el tronco del encéfalo, no tiene sentido si no se observa cómo se configura internamente el tronco del encéfalo. Por lo tanto, era muy importante que usted tuviera una evaluación previa a esta clase, porque la evaluación finalmente le ayuda o le da el impulso para que usted lo estudie, casi obligado. A pesar de que por ahí me hizo comentar el profesor Alvaras que no salieron tan tranquilos de la prueba, que probablemente no le haya ido tan bien, pero ahí la responsabilidad es suya, ¿cierto? Que las preguntas que se hicieron totalmente descifrables, ¿cierto? Y se pueden responder perfectamente con las clases. Pero también a lo mejor estamos hablando sobre el puro supuesto, a lo mejor les fue extraordinario, porque no lo hemos revisado hasta mañana. Y mañana terminamos la revisión de la prueba de la mañana y como a las 12 y media ya subimos la nota. ¿Ya? Entonces, para que no se vayan con un fin de semana, ¿cierto? En las cosas. Yo creo que mejor. Y mire, y si le fue mal, que sirva de reflexión. Para que usted diga, ¿sabe qué? No basta con lo que yo sé, no puedo subir a ese carro de neurociencia porque, créame, todo el resto, los capítulos que vimos y que usted estudió para neurociencia son de introducción, todos. Todo es introducción. Ahora es cuando comienza el curso de neuroanatomía, porque cuando usted maneje configuración interna, recién va a poder descifrar y comprender algunos procesos que están ocurriendo dentro, cuando se pierde una irrigación, por ejemplo. Pero para eso tiene que saber no solamente cómo se llama una arteria, sino que por dónde pasa y si produce o no produce una irrigación a un área. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? En el programa está dispuesto a hacer una clase de configuración interna del tronco encefálico, pero yo creo que no la vamos a alcanzar a hacer en una clase. Porque sería casi irresponsable de mi parte hacer una clase de tronco encefálico así, un conglomerado, porque usted se va a dar cuenta de que se trata un poco, y por lo tanto, aunque nos tengamos que retrasar, la próxima sesión nuevamente va a ser configuración interna del tronco del encéfalo y después vamos a empezar con cerebelo. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? Generalidades, pero generalidades que tienen que ver con el origen, ya sea embrionario o sobre los tejidos que conforman el tronco del encéfalo. ¿O por qué? O para que se entienda de dónde nacen todos estos conjuntos de núcleos que probablemente los ha escuchado, porque en algún momento o el profesor Varas lo habló, no sé si ha hablado del núcleo del tracto solitario, por ejemplo. ¿Ya? O el núcleo ambiguo, o qué sé yo, los núcleos cuneiformes, o los núcleos arqueados. ¿Y dónde están? ¿Se pueden o no se pueden palpar? Y si se corta un tronco encefálico, ¿se pueden ver? ¿Necesitan tinción? ¿A qué altura? ¿Están en relación a cuáles núcleos? ¿Cuáles de los núcleos de los nervios craneales son nervios propios del tronco del encéfalo? ¿O de dónde nacen los nervios craneales exactamente? Todas esas preguntas que probablemente usted se las hace cuando estudia tronco encefálico, configuración externa, se empiezan a responder ahora. Vamos a analizar una estructuración que se llama sustancia gris extrínseca. También se le llama sustancia gris homóloga. Porque, y aquí quiero que seamos súper claros en designar que la sustancia gris del tronco encefálico se configura de manera similar a la médula espinal. Porque en algún momento dijimos que la médula espinal es como el origen del sistema nervioso central y de él derivan por sobrecrecimiento, por sobreestructuración, lo que sea, por decapitamiento de ciertos núcleos se forman otros. Pero lo que usted analizó en médula espinal, configuración interna, a nivel de las astas anteriores, posteriores, los núcleos centrales, los núcleos, es lo mismo que ocurre en el tronco encefálico, son lo mismo. Solamente que en el tronco encefálico los comenzamos a llamar de otra manera.
Entonces, se le denomina sustancia gris extrínseca a la sustancia gris del tronco encefálico, pero que es proveniente de la médula espinal. Entonces, ¿qué es exactamente la sustancia gris extrínseca? ¿Y por qué se llama extrínseca? Es que no es propia del tronco. Proviene como de la médula espinal. ¿Y qué son? Columnas nucleares que derivan de las astas anteriores y astas posteriores. Solo que no se ven como astas anteriores y posteriores. ¿Se entiende? Por lo tanto, ese tejido, esa sustancia gris que derivó de la médula espinal, se proyectó al tronco del encéfalo y se le va a denominar sustancia gris extrínseca. Después vamos a tener un conjunto de columnas que derivan de esa sustancia gris extrínseca y que se denominan columnas nucleares aferentes y eferentes. Que si usted lo piensa, como derivó de la sustancia gris extrínseca que era proveniente de la médula espinal, las astas anteriores llevan información eferente y las astas posteriores información aferente. Por lo tanto, se van a formar columnas eferentes y aferentes. Entonces, se van a estructurar la sustancia gris extrínseca igual como la médula espinal, con pequeñas modificaciones que espero que las entienda y por qué se produce. Y después vamos a ver la sustancia gris intrínseca. ¿Qué significa eso? La sustancia gris intrínseca es una formación del tronco encefálico que se produce a nivel del tegmento, ¿se acuerdan del tegmento? Y a nivel del tectum, del tronco encefálico. Y que interactúa con núcleos que son propios del encéfalo, pero que no son prestados, son propios del tronco del encéfalo. Eso significa de que la sustancia gris extrínseca forma nervios, porque la médula espinal formaba nervios espinales, ¿se acuerdan? Por lo tanto, estos forman los nervios craneales. O sea que los núcleos de los nervios craneales son sustancia gris extrínseca. Pero hay núcleos que no forman nervios craneales, como por ejemplo el núcleo cuneiforme. Yo le dije que formaba un abultamiento en la región posterior de la médula, ¿cierto? Pero de él no nace un nervio. Ese es un nervio que es intrínseco. Interactúa con otros, pero es intrínseco del tronco del encéfalo. Ese deriva de la sustancia gris intrínseca. Entonces vamos a tener núcleos de formación diferenciada. Núcleos extrínsecos, que son los núcleos de los nervios craneales, y los núcleos de formación intrínseca, que son muchos. Y vamos a tener que dividirlos por núcleos mesencefálicos, núcleos pontinos, que además otros se llaman núcleos pontinos, pero núcleos del puente, y además núcleos del bulbo. Pero en la médula espinal pasaba lo mismo. En la médula espinal también había núcleos intrínsecos. ¿Se acuerda cómo se llamaba? Núcleos de Onuf se llamaba uno. Núcleos centrales se llamaba otro. Núcleo accesorio se llamaba otro. Estamos hablando de la configuración interna de la médula, de las astas anteriores, ¿se acuerda? De núcleos de la configuración interna de la médula. Decíamos que la médula espinal tenía esa configuración de astas anteriores y posteriores y ciertos núcleos. Bueno, esos núcleos también son intrínsecos, son propios de la médula espinal, no están en otra parte, en teoría, porque el núcleo accesorio se comparte con el tronco del encéfalo. Bueno, entonces se dan cuenta de que la configuración del tronco encefálico comienza a ser interesante desde la perspectiva de que su sustancia gris deriva de distintas partes, ¿cierto? O están asociadas a distintas funciones. Al final, cuando nosotros transitemos el tronco encefálico, ya sea en esta clase, si alcanzamos, maravilloso, si no alcanzamos, la próxima, pero al final, cuando usted ya lo comienza a leer, cuando no espero que entienda todo lo que yo le voy a decir, lo que espero es que usted, después de que lo estudie, le encuentre lógica, le encuentre sentido. Y cuando le encuentre sentido va a decir, ah, perfecto, ahora sí entiendo eso. Porque si nosotros miramos eso, por lo que sabemos de configuración externa, ya sea del tronco encefálico, no parece nada. Es un conjunto de rayas para todos lados, no sé si se tiñen así, no sé si aparecen cuando yo lo corto, no sé si están en todos los niveles, no sé si son columnas o son núcleos que son pequeñitos, no sé si son redondos. Eso es lo que yo quiero que usted sepa. Para que después lo aplique en las clases del profesor Varas. Para que no parezca una cosa que no tiene sentido. Porque de lo que usted leyó, ¿alguien me puede decir dónde está el núcleo del tracto solitario? ¿Y qué es? ¿Y por qué se llama el tracto solitario? ¿No le pareció raro? ¿Me pareció como raro el nombre?
núcleo del tracto solitario. ¿Se acuerdan lo que era un tracto? Sustancia blanca. Y eso es un núcleo. ¿Saben lo que es el núcleo del tracto solitario? Un núcleo, así, una columna nuclear longitudinal que pasa por el bulbo y por el puente, y en el centro, si usted lo corta, en el centro pasa un tracto blanco, solo, solitario. Tracto solitario, núcleo del tracto solitario, son dos cosas independientes. ¿Y qué es el tracto? Los mismos nervios craneales. Séptimo, noveno y décimo. Y van pasando por el centro, haciendo un tracto. Esas cositas que son pequeñitas son las que yo quiero que usted finalmente diga, ahora sí entiendo la clase si yo leo fisiología a nivel de sistema nervioso. Bien, esto lo habíamos dicho, ¿cierto? Que filogenéticamente la médula espinal y el tronco encefálico son estructuras que están bajo el mando suprasegmental. Porque habíamos hablado de lo que era segmental y lo que era suprasegmental. Es decir, están bajo el comando de estructuras que mantienen corteza cerebral o corteza cerebelosa, cortezas. Es decir, nosotros todavía estamos hablando de sistemas segmentarios. La médula espinal se encuentra unida al sistema orgánico a través de los nervios espinales. Usted lo estudió, estudiamos plexo, etc. El tronco encefálico a través de nervios craneales. Y por lo tanto, la configuración de los nervios craneales va a ser similar a la de nervios espinales. La única diferencia es que sus funciones van a ser más complejas y sus ubicaciones también van a ser un poco más complejas y sus interacciones. Pero ambas estructuras controlan reflejos que están estereotipados. El tronco encefálico, lo único, un poco más complejo a nivel de sus reflejos. Porque de repente un núcleo que forma un nervio interactúa con 6 para poder hacer distintos tipos de clases de reflejo. Como lo que ocurre a nivel del núcleo motor del nervio trigémino. Para facilitar el estudio de configuración interna separamos en tres partes: sustancia gris, sustancia blanca y formación reticular. Pero miren, la sustancia gris, que forma los núcleos, está subdividida, ¿cierto?, en una sustancia gris intrínseca y una sustancia gris extrínseca o homóloga. La sustancia blanca, igual que en la médula espinal, tendrá fascículos que son de asociación. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos de fascículos que eran intersegmentarios? O sea, fascículos que interactuaban entre los segmentos pero no ascendían al tronco encefálico a nivel de la médula espinal. Y aquí ocurre lo mismo. Fascículos de asociación entre niveles del tronco encefálico pero que no descienden a la médula espinal o que podrían descender. Depende. Eso nosotros lo llamamos fascículos de asociación. Y aquí hay varios de asociación. A eso es lo que se le llama, por ejemplo, después lo vamos a explicar, pero se llama, no sé, el fascículo tegmental central, o el fascículo longitudinal medial, o el fascículo longitudinal dorsal. Son tejido blanco de asociación entre distintos niveles del tronco encefálico, no núcleos. Fascículos ascendentes. ¿Qué son los fascículos ascendentes? Los que ascienden desde la médula espinal. Por lo tanto, van a pasar por el tronco encefálico fascículos como, por ejemplo, el leminisco espinal, o el leminisco trigeminal, o el leminisco medial, o el leminisco lateral, o cualquier vía, o las vías espinotalámica lateral. Eran estructuras que iban ascendiendo desde la médula espinal, ¿cierto? Y por lo tanto pasan por el tronco encefálico y van hacia el tálamo o a otras regiones y finalmente pasan hacia la corteza. Pero van a pasar por aquí, por lo tanto van a tener que ocupar algún espacio dentro de la configuración interna. Fascículos descendentes. Usted alguna vez hablamos sobre los córticoespinales, por ejemplo, o las vías extrapiramidales. Y todavía no las maneja, no importa, pero son vías que van descendiendo y por lo tanto pasan por el tronco encefálico y se dirigen a la médula espinal y hacia los nervios. Por lo tanto, también van a ocupar una porción del tronco del encéfalo. Por lo tanto, la sustancia blanca van a haber vías ascendentes, descendentes y asociación, que vamos a tener que manejar. Y después que conocemos todo ese conjunto de núcleos intrínsecos, extrínsecos, columnas o no columnas, algunos que participan para la formación de un nervio craneal o participan en la formación de varios nervios craneales del mismo núcleo, algunos van a ser sensitivos de otros motores, y además formación reticular, que son más núcleos, más pequeños, pero es como una malla interpuesta para todos lados
en relación al tronco del encéfalo con configuración interna. Una malla, imagínense una malla que tiene, una malla de un pescador que tiene peces interpuestos en distintas porciones y cada uno de esos peces serían núcleos. Interpuestos para todos lados en la configuración interna del tronco encefálico e interactuando con todos los núcleos. Solo que, igual que en la malla de un pescador, en algunas áreas de la malla hay más concentración de peces que en otras. Esas mayores concentraciones de peces como que se pueden visualizar en el tronco encefálico y uno habla del núcleo magno del RAFE, por ejemplo. Pero el núcleo magno del RAFE es un núcleo reticular. Es decir, que después hablamos de que los núcleos reticulares son una concentración de pequeños núcleos de la formación reticular. Pero se hablan como si fueran núcleos independientes. Pero usted tiene que pensarlo todo como una malla. Hasta aquí, ¿preguntas? Porque veo algunas caras que no saben si son de sueño o que están cansados o que no entienden. Entonces, ¿el fascículo ascendente partía o inicia desde el tronco encefálico? No. Los fascículos descendentes parten en distintas regiones. Pueden partir en un núcleo central, un núcleo de la base, como el putamen, que no lo conoce todavía, bien alto. O el globo pálido, o un núcleo sublenticular, o la corteza cerebral. Algo más sencillo, la corteza cerebral. Un fascículo descendente que parte en el área motora de la corteza cerebral va a descender, va a formar la vía piramidal y va a pasar a la médula espinal. Y va a tener que pasar por el tronco. No es que partan en el tronco, ¿ya? Pero algunos descendentes también parten del tronco. La mayoría no, pero algunos parten. Depende del núcleo en el cual interactúan. Porque, por ejemplo, hay núcleos, como el complejo libar inferior, que envía vías descendentes desde el complejo libar inferior que está en el bulbo y lo lleva hacia una parte de la médula espinal. Igual es una vía descendente. Pero entonces esa vía descendente la encontraría en un corte de médula oblonga, pero no a nivel del puente. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando usted tenga un tronco encefálico y lo esté cortando, dependiendo del nivel del corte, usted dirá, aquí voy a encontrar estas estructuras, pero aquí, como estoy a nivel del puente, voy a encontrar estas otras. Y no estas. Porque en algunas partes acaban estas vías. Por eso que es tan importante hacer este esquema general primero, y decir, ya, esto es lo que me voy a encontrar. Con estos núcleos, con estas vías, voy a tener que diferenciarlo en vías o ascendentes, descendentes, asociación y núcleos. Y aquí viene otro importante. ¿Para qué todo esto? Los cortes que usted va a ver en un atlas de neurociencia, de neuroanatomía, ya sea un Grossman, ¿lo ubica? ¿No? Búsquelo. Es un libro, es resumido. Es un buen texto de neuroanatomía, pero es resumido. ¿Pero qué le va a servir? Para leer poquitas hojas y decir, esto es lo mismo que vimos. No, está condensado. ¿Pero qué tiene? Extraordinarias imágenes de cortes. O atlas como el... ¿Cómo se llama? El atlas de Martin. El atlas de Martin es un atlas de un tronco encefálico cortado nada más. En una visión real, blanco y negro, y en una visión la misma, pero al otro lado dibujada. Y dibujada para ver si son fascículos, núcleos, etc. ¿Vale? ¿Por qué les digo eso? Porque lo primero que tienen que saber es que casi todos los atlas, digo casi todos, porque por ahí van a encontrar algunos que no, pero casi todos están teñidos de la siguiente forma. Los tiñen con azul de Luxol rápido, y eso tiñe la mielina, azul oscuro. Por lo tanto, en los cortes usted va a ver los núcleos, las formaciones grises, las ve blancas. Y todas las vías y fibras de asociación y todo lo blanco que sea de mielina lo ve azul, puro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que pasa en la neuroanatomía cuando empieza a ver los cortes, el estudiante se confunde, normal. ¿Por qué? Porque espera ver la sustancia gris, o por lo menos azul, o roja, o de otro color que no sea blanca. Pero ¿qué le ocurre? Es al revés. Porque como las tinciones están hechas para mielina, entonces todo lo que sea azul, o de otro color, o más oscuro, es sustancia blanca. Y las sustancias blancas de los cortes es sustancia gris.
Y esto es tremendamente importante porque después se va a meter a un corte y le van a decir, este es el núcleo putamen, pero lo va a ver blanquito. Y usted va a pensar de que es sustancia blanca. Y ahí vienen los primeros problemas. Entonces inmediatamente usted ve un atlas y lo parafrasea, lo interpreta. E inmediatamente dice, perfecto, todo lo que yo vea en colores, eso va a ser sustancia blanca. Y esa sustancia blanca se ve de esta manera. Voy a tener que interpretar esto. Esto es lo que está teñido. El resto no está teñido. Por lo tanto, donde existe sustancia blanca y formación reticular, dijimos que la formación reticular es una estructura como una malla, habrá un color mixto. Se perderán, habrá pequeñas tinciones y otras que no. Y le van a decir, este es el núcleo magno del RAF, usted no ve nada, ve una cosa extraña. Ay, vale, es que este es un núcleo de formación reticular. También podría verlo como núcleos reticulares, medianos, o paramedianos, o laterales. Y usted tiene que decir, ah, son lo mismo. En relación a la formación del tronco, vamos a decir lo siguiente. Miren, nosotros decíamos de que en la médula espinal teníamos una organización sensitiva con unas placas que se habían formado, que eran las placas alares, y unas placas basales que estaban por anterior, ¿cierto? Y que las placas basales eran motoras. Y las placas alares iban a convertirse en unas placas sensitivas. Perfecto. Pero, por distintos factores, a nivel del tronco encefálico, como cambia de forma, ¿qué factores me diría usted? La aparición del cuarto ventrículo. Como aparece el cuarto ventrículo y se expande, entonces no va a tener la misma configuración. Como existen decusaciones, usted sabe que hay una decusación piramidal y una decusación sensitiva y más o menos está a la misma altura, más o menos. Entonces, cuando se produce la decusación sensitiva decapita columna nuclear y después la decusación piramidal, lo mismo. Entonces va formando núcleos y los va separando y los va lanzando hacia el lateral o algunos hacia medial. Por lo tanto, en el tronco encefálico va a ocurrir esto. Va a ocurrir que los núcleos o las astas anteriores que derivadas de las placas basales van a ser proyectadas hacia medial y que las placas alares van a ser proyectadas hacia lateral. Por lo tanto, todos los núcleos o las columnas nucleares del tronco encefálico estarán orientadas hacia medial, las motoras, y hacia lateral y posterior, las sensitivas. También veremos que grupos que son netamente motores de núcleos siempre estarán más o menos en la línea media. Pero un núcleo sensitivo, el núcleo espiral del trigémino. Dijimos que el núcleo espiral del trigémino era tan lateral que formaba el núcleo ceniciento, ¿cierto? O se podía ver con la médula oblonga. ¿Y es sensitivo o motor? Sensitivo. Quedó ahí. Entonces, las columnas nucleares, que nosotros vamos a hablar, que son todas para la formación de núcleos de los nervios craneales, van a tener esta configuración. La 1, la 2 y la 3 son columnas nucleares eferentes. Y las que vienen 4, 5 y 6 son columnas nucleares aferentes o sensitivas. De esta manera, vamos a organizar que las columnas nucleares para los nervios craneales se organizan en sensitivas y motoras. Solo esto es para sustancia gris extrínseca u homóloga. Esto no es para la formación de la sustancia gris intrínseca. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿qué vamos a hablar primero? Lo primero que vamos a hablar en esta clase es la sustancia gris extrínseca u homóloga. O sea, núcleos de nervios craneales. Esto es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Estos cambios que se producen a nivel de las placas aparecen por al menos 6 factores. Mire, aparición de núcleos propios del tronco cefálico. Se entiende que los núcleos propios del tronco cefálico no son los craneales. Núcleos propios. ¿Qué núcleos propios? Núcleo tegmental, núcleo arcuato, núcleo ceruleus, núcleos que no son de los que se encuentran a nivel de nervios craneales. Decusación de las pirámides vulvares y la decusación sensitiva también, miren.
como se decusan, sensitiva y motora, entonces decapitan ciertas columnas nucleares y van dejando núcleos dispersos en el tronco del encéfalo. La aparición del cuarto ventrículo, otro factor por la cual se configuran de esta manera, sobre todo le da la configuración lateralizada, es decir, que las abre las placas alares y hace que los núcleos que son sensitivos vayan hacia lateral y queden orientados bien hacia posterior. La formación reticular, como la formación reticular es una malla nuclear, entonces también dispersa la sustancia gris. Y la fragmentación de la sustancia gris por sí sola, dado que cuando pasan los haces que son, o vías que son propias del tronco del encéfalo, ahora sustancia blanca, entonces también decapitan o desplazan núcleos de los troncos del encéfalo. Entonces, todos estos factores van a hacer que la configuración de la sustancia gris extrínseca o homóloga se configure de esa forma. Aquí estábamos, ya nos habíamos adelantado a esto, ¿cierto? Los núcleos del tronco encefálico, sustancia gris, se va a dividir en extrínseca, nivel craneano, e intrínseca, núcleos propios del tronco. El tronco encefálico, la sustancia blanca está representada por fascículos, entre ellos tenemos descendente o motorio eferente, por ejemplo, el fascículo córtico espinal, esto es lo que me estaba preguntando el compañero. Ascendentes o aferentes o sensitivos, fascículos espinotalámicos, lateral, anterior, el que sea. Y de asociación, como el fascículo longitudinal mediano. O sea, fascículos que asocian distintos niveles del tronco. Sustancia gris extrínseca es el diseño que se proporciona para la configuración de los núcleos que van a ser parte de los nervios craneales. Y después vamos a tener una configuración de núcleos como de esta manera. Los que están en rojo representan los núcleos que son motores. Los que están en azul, los que son sensitivos. Pero estos están dispersos y dispuestos, sobreproyectados unos con otros. Porque finalmente a este lado también hay núcleos motores. Parece obvio lo que estoy diciendo, pero no es tan obvio, ¿no? Porque de repente se equivocan en eso. Ven imágenes como esta y dicen, para este lado, para el lado izquierdo, por ejemplo, están los núcleos sensitivos y para el lado... No. Esto es una representación. Esto está todo mezclado. Por lo tanto, en ambos lados hay núcleos motores y núcleos sensitivos. Y los núcleos que usted está viendo ahí son solo de sustancia gris extrínseca. Solo sustancia gris extrínseca. Solo núcleos de nervios craneales. Columnas motoras o eferentes. Estas columnas motoras se van a ubicar en el tronco encefálico más bien medial, ¿cierto? Medial. Y también un poco más anterior a las columnas sensitivas, porque es lo que veíamos en el desplazamiento de la sustancia gris. Pero efectivamente se producen verdaderas columnas nucleares, porque al final lo que usted tiene que pensar es que, por ejemplo, todas las azules en la misma columna. Por lo tanto, esto seguro que en algún momento fue una pura región gris que por los distintos factores que estábamos analizando fue decapitado, y este que fue conservado, y entonces se formaron distintos desplazamientos, distintas sustancias grises a nivel del tronco. Lo importante es que el tronco encefálico siempre mantiene la misma configuración y por lo tanto, cuando hacemos un corte, siempre encontramos la misma estructura por el nivel. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí son los orígenes reales de los nervios craneales. Diferente a lo que nosotros ya conocíamos como origen aparente. La primera, las columnas somáticas eferentes. Columna somática eferente. La columna somática eferente es una columna la más sencilla de todas, la que se denomina somática. Somática, inmediatamente se lo tiene que imaginar, porque aquí vamos a ver varios tipos de columnas. Columna somática eferente, visceral eferente especial, visceral eferente general, general especial, son muy enredados. Entonces usted tiene que tener el siguiente criterio. Pero cuando yo diga somática, es porque debe ir hacia la periferia. Va hacia la periferia. Si es visceral, sí, va hacia la víscera, pero va hacia el centro, su inervación. Como es eferente,
Esto produce movimiento. Por lo tanto, es una columna motora. ¿Se entiende? Si no, diría columna somática aferente. Eso es sensitivo. ¿Vale? Por lo tanto, una columna somática aferente es la más sencilla de todas las motoras. ¿Cuáles son las más sencillas de las motoras? Bueno, los que hacen inervaciones motoras simples. ¿Qué nervio hace una inervación motora sencilla? Craneal. Tercero. Cuarto. Sexto. Sexto. ¿Qué más? Décimo segundo. Décimo segundo. Nervio hipogloso. Ninguna clase de nervio hipogloso. En teoría, ¿cierto? Porque su inervación es sencilla, es motora. No es parasimpática, no es especial, porque puedo ver columnas especiales, las columnas especiales tienen que ver con sentidos. Sí, el hipogloso tiene que ver con sentidos, tiene que ver con la lengua, pero no proporciona la sensación del gusto. No es especial. ¿Entiendes? Por lo tanto, somáticas eferentes. Oculomotor, troclear, abducens e hipogloso. Estos son los nervios que nosotros vamos a constituir como una columna. Si nosotros retrocedemos, miren, la misma columna, oculomotor, troclear, abducens, hipogloso. Mismo color. A eso nos estamos refiriendo como columna. Entonces, quiere decir de que tiene el mismo tipo de inervación. Tiene una inervación motora más bien sencilla, siempre es un nervio craneal, siempre es complejo, pero es más sencilla que el resto. Es cercana a la línea media. ¿Por qué es cercana a la línea media? Porque como las placas basales, que antes eran así en la médula espinal, ahora fueron dispuestas así, entonces los ápices que mantenían de los cuernos ventrales están orientados a mediana ahora. Por lo tanto, es la columna más cercana a la línea media, y se desvía muy poco de la línea media. Eso quiere decir que todos los orígenes reales o todos estos núcleos estarán orientados hacia el centro. Aquí tenemos el primero. De la columna somática eferente, nervio oculomotor, pero ahí estamos hablando ahora del núcleo oculomotor. Usted conoce el oculomotor, sabe para dónde va y cuál es su territorio de inervación. Pero el nervio oculomotor, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica el núcleo? El núcleo se ubica a nivel del mesencéfalo. A nivel del folículo superior, ¿se acuerda aproximadamente dónde emergía el tercer par? El mesencéfalo, porque emerge en la fosa interpeduncular, pero bien lateral, ¿cierto? Por mediano al pedúnculo cerebral. Por lo tanto, tiene un origen a ese nivel. Su inervación está dada ¿hacia dónde? Hacia el ojo. ¿Hacia qué músculos? Rectos y oblicuos, excepto los que usted sabe, ¿cierto? Uno y uno. Vale, pero estos núcleos se organizan en subnúcleos. Y en algún momento lo vimos, en subnúcleos. Y esos subnúcleos tienen una orientación ipsilateral, es decir, quiere decir que los núcleos organizan los movimientos de los ojos a los rectos y los oblicuos al mismo lado, excepto el del recto superior, porque el recto superior es contralateral. Es decir, el núcleo del lado izquierdo y el derecho, a nivel de los rectos superiores. Y a nivel del elevador del párpado superior, tiene inervación ipsolateral y contralateral. O sea que cada uno de los núcleos, por lado y lado, inervan a ambos. Por lado y lado, cruzado. El recto, ipsolaterales. Y después, sus aferencias. ¿Qué aferencia de usted? ¿Qué aferencia de qué? Las aferencias son las vías, las fibras que provienen hacia el núcleo, que vienen hacia el núcleo. Aferencias hacia el núcleo del oculomotor. ¿De dónde proviene la información que va hacia el núcleo? Mire, proviene de la corteza cerebral. Eso quiere decir que esto es inervación consciente. Este nervio craneal. ¿Es consciente? Totalmente, ¿cierto? También es inconsciente, pero tiene conciencia. Y como tiene conciencia, proviene de la corteza cerebral. Por eso que hablamos de las fibras córtico-retículo-nucleares bilaterales, que son unas vías que vienen de la corteza cerebral
y que forman la otra gran vía de movimiento a nivel de lo que nosotros hablamos de vías piramidales. Las vías piramidales finalmente son de dos tipos: las córtico-espinales, las que van a la médula espinal, y las córtico-nucleares, o sea, las que van hacia los núcleos craneales. Y esa proviene de la corteza cerebral. Del núcleo accesorio del lóculo motor, ¿cuál era ese? ¿Se acuerdan? Núcleo accesorio del lóculo motor. Provienen fibras también del núcleo de Edinger-Westphal, fotoacomodador o accesorio del lóculo motor, que está al ladito de él. Lo vimos en algún momento. De núcleos vestibulares, sí, tienen una interacción con núcleos vestibulares. Ya lo vamos a ver cuando analicemos lo que es el fascículo longitudinal medial. Núcleo abductor, también núcleo prepósito. ¿Qué es el núcleo prepósito? Es un núcleo que está un poco alejado de este. El núcleo prepósito es un núcleo intrínseco del tronco del encéfalo, que se ubica cerca del núcleo del nervio hipogloso. ¿Dónde está el núcleo del nervio hipogloso? ¿En el mesencéfalo? ¿En el puente? ¿O en el bulbo? ¿Cree usted? En el bulbo, porque se encontraba a nivel del trígono, del hipogloso, el piso, cuarto ventrículo, ¿cierto? A ese nivel existe otro núcleo que se llama prepósito, parahipoglosal también, pero no tiene que ver con el hipogloso, más bien tiene que ver con este núcleo. Lleva información al lóculo motor y a los nervios, y a los núcleos del movimiento de los ojos, porque tiene que ver con la fijación de la mirada y con los movimientos oculares rápidos. Núcleo prepósito. Por tanto, obviamente va a tener aferencia al núcleo oculomotor. También ahí se para hipoglosal. Y el núcleo dentado, que es un núcleo propio del cerebro. Pero lo más importante, el lugar. ¿Dónde se ubica? A nivel mesencefálico, a nivel de la región anterior de la sustancia gris perioacueductal. Esa sustancia, por anterior, y emerge hacia anterior, porque ahí está la fosa interpeduncular. Y estos son los pedúnculos cerebrales. Por lo tanto, termina apareciendo como origen aparente a nivel de los pedúnculos cerebrales. Nervio troclear, núcleo. El núcleo troclear de la misma columna somática eferente, usted lo vio emergiendo por posterior, como origen aparente. Pero su origen real se encuentra también por anterior a la sustancia gris periacueductal. Sustancia gris periacueductal. Es decir, que eso representa el acueducto mesencefálico. Por lo tanto, estamos en el mesencéfalo. Por anterior tenemos los núcleos trocleares, y estos núcleos trocleares se distribuyen orientados periféricamente en la sustancia gris periacueductal, se cruzan a nivel, ¿se acuerda del freno del velo medular superior? Se cruzan antes del freno medular superior y aparecen cruzados. Por lo tanto, la inervación es cruzada hacia los oblicuos superiores. Y es el único que se produce esta decruzación dorsal mesencefálica de los nervios craneales. Eso es importante. ¿A qué nivel? A nivel del folículo inferior. ¿Por qué es importante? Porque siempre le van a representar uno de los cortes del tronco del encéfalo a nivel del folículo inferior. Porque tiene información nuclear muy clásica y muy exclusiva para el corte. Por lo tanto, uno de los cortes que se hace es a nivel del folículo inferior. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Nos podríamos encontrar con los núcleos del troclear e incluso con la formación de las fibras del nervio, que también se podrían ver. Nervio abducens. Otro nervio y otro núcleo de la columna somática eferente sencilla, va a un músculo, usted sabe, ¿cierto?, al recto lateral. ¿Cuál es su ubicación? Su ubicación es a nivel del tegmento pontino. Tegmento pontino. ¿Sabe lo que es el tegmento, cierto? Vale. ¿Se acuerda de que por anterior nosotros tenemos el pío base del tronco del encéfalo? Más adentro el tegmento. Y más hacia posterior tendríamos el tectum, si es que corresponde. Entonces esto se ubica a nivel del tegmento continuo. Tegmento continuo, y son núcleos que van por lado y lado, no se va a imaginar que este es un núcleo central, por lado y lado, y emergen por anterior, específicamente a nivel del surco
bulbo pontino y pasan a través de los núcleos pontinos. Dijimos, ¿se acuerda que a nivel del puente estaban estos núcleos dispersos que se denominan núcleos pontinos? Por lo tanto, están en relación al núcleo pontino. Y tienen una distribución por anterior al brazo de la formación del nervio facial. Eso quiere decir de que se ubican en relación a esa expansión que nosotros llamamos colículo facial, ¿cierto? ¿Se acuerda que es una expansión del piso del cuarto ventrículo? Y nosotros tenemos que aproximadamente por aquí tenemos el núcleo del nervio séptimo, y el séptimo emerge con su nervio así y se va. Por lo tanto, esa vuelta, ese brazo, ese codo, es el que abomba el colículo facial. Por eso se llama facial. Pero el núcleo que le corresponde a ese nivel es del abducens. Por lo tanto, a nivel del colículo facial nos encontramos con el núcleo abducens y nos podríamos encontrar con el nervio facial constituido. Pero el núcleo del nervio facial, que está al mismo nivel, está más lateralizado y más anterior, tal cual se ve. Aferencia, corteza cerebral, igual que el resto, núcleo vestibular. Mire, lo voy a decir inmediatamente para que esto lo saque por deducción. Todos los núcleos del ojo, de vestíbulo coclear y el accesorio están integrados por lo que nosotros llamamos ese fascículo longitudinal medial. Fascículo longitudinal medial es fascia blanca, ¿cierto? Un axón. Y están integrando estos núcleos para producir un fenómeno que se llama movimientos oculocefalogiros, que están en todos los animales, básicamente superiores. Y movimientos oculocefalogiros, es decir, que una coordinación entre el sonido, la captación del sonido, la mirada y el movimiento de la cabeza. De tal forma que, ¿cómo se coordinan? No es solo por formación reticular, está coordinado por un fascículo, que se llama fascículo longitudinal medial. Por lo tanto, obviamente, que los núcleos vestibulares van a ser aferencias para este núcleo, porque es parte del vestíbulo coclear. Y mire, ¿a través de qué? Del fascículo longitudinal medial. ¿Y la formación reticular? Sí, es que la formación reticular casi que interactúa con todo. Y con el núcleo prepósito. ¿Qué es lo que hacía el núcleo prepósito? O para el hipoglotipo glosal. Retención de la mirada fija y movimientos oculares rápidos. ¿Tendrá que ver con los movimientos oculocefalogiros? También. Por tanto, necesita aferencia del núcleo prepósito. Nervio hipogloso. Núcleo. El núcleo hipogloso está en relación a un área a nivel del bulbo, ¿cierto? Que se ubica, usted lo ubicaba en el trígono del hipogloso. Pero si hiciera un corte y lo tuviera que ubicar, no puede ir al trígono del hipogloso porque no sabría dónde ubicarlo en el corte transversal. Entonces, ¿cómo lo ubica? Está a nivel de esta estructura, que se llama núcleo olivar inferior. Núcleo olivar inferior. Y el núcleo olivar inferior hace un ocultamiento en el bulbo, que se llama óliva. Usted la conoce. Óliva vulvar. Y la óliva vulvar se abulta, ¿por qué? Por la presencia del núcleo olivar inferior. Pero ese núcleo ni siquiera va solo, va así, mire. Va con un núcleo aquí y un núcleo por acá. Y eso se llama complejo olivar inferior. Le suena lógico, ¿cierto? Porque tiene un núcleo accesorio dorsal y un núcleo accesorio medial y un núcleo propio que es el núcleo olivar inferior. Por lo tanto, se llama complejo olivar inferior y un núcleo muy interesante de la perspectiva de las vías extrapiramidales. También tiene que ver con el movimiento, con refinar el movimiento. E interactúa con el cerebelo. Por eso que está a este nivel. Porque lo envía por este nivel, por esos pedúnculos cerebelosos inferiores, los envía al cerebelo.
Entonces, ¿cómo lo ubico este nervio o y este núcleo? Al nivel de este famoso núcleo olivar inferior. Después vamos a verlo, porque ese núcleo, adivinen qué tipo de sustancia gris es. Sustancia gris, intrínseca. Bien, intrínseca. Pero miren, ahí está el núcleo del hipogloso. El núcleo del hipogloso, entonces, en relación a este trígono, que decíamos que era el trígono del hipogloso, que está más medial, el trígono del vago. Y sus fibras son clásicas porque se forman hacia anterior y se dispersan después hacia anterior, perdón, hacia lateral, cuando están en presencia de las pirámides vulvares. O sea, dejan las pirámides intactas y estos se van por lateral para ir a aparecer, ¿de acuerdo? Como su raicilla a nivel del surco pre-olivar. Porque aquí, ¿qué es lo que representa? La oliva. Por lo tanto, el surco pre-olivar tiene su origen aparente. Llama la atención también de que estos núcleos motores sean tan posteriores. ¿Por qué no aquí? Ah, no, porque este es pie o base del tronco del encéfalo. Por lo tanto, podrían estar de aquí para atrás. Pero por la configuración que dijimos delante, entonces quedaban orientados bien hacia el posterior. Por lo tanto, emergen hacia anterior y esta representación, ¿sí? En realidad en los cortes se ve así, miren. Así. Y algunas veces de colores, de color oscuro, porque es vinilo. Y usted dice, ¿qué cosa está pasando por ahí? Ah, el hipogloso. Se formó ahí atrás, el hipogloso. No es a lo que voy, no es una línea. No se ve como una línea, se ve como varias líneas. Ah, esto es importante. Las lesiones de este núcleo, o las lesiones del nivel, podrían lesionar el núcleo del hipogloso o el nervio hipogloso. Ambas van a formar una lesión de vía motora inferior, o lo que nosotros llamábamos, van a lesionar la motoneurona inferior. ¿Cierto? Cualquier lesión que se produzca aquí, aquí o aquí es lo mismo. Parálisis infranuclear. Infranuclear, porque afectó el núcleo o debajo del núcleo. Por lo tanto, van a tener una característica patognomónica de ese caso. Es que cuando se produce eso, el individuo quiere hablar y no puede, porque hay un lado atrófico de la lengua. Y entonces la lengua se desvía hacia el lado atrófico. ¿Se entiende? Entonces la lengua, por ejemplo, inmediatamente le estaba dando un infarto cerebral que afectó a ese nivel y lo primero que pasa, no puede hablar. Quiere hablar, no puede. ¿Y qué pasó? La lengua se desvió hacia un lado. Clásico. ¿Y qué pasa con eso? Usted inmediatamente piensa, esto es una parálisis infranuclear. Porque si fuera supranuclear, ¿qué pasaría con la lengua? Exacto. ¿Y qué pasaría? Tendría una parálisis espástica, es decir, tendría una contracción, una semicontracción permanente, una lengua que no puede controlar. Eso ocurriría si fuera supranuclear. Y hasta aquí, ¿cómo vamos? Con toda confianza. ¿Va entendiendo o no está entendiendo? Esto es claro. No, traten de filmarse, agárrense por aquí, por acá, traten de encontrarle lógica. Y después cuando lo lea, ahí túmese bien para los prácticos, porque los próximos prácticos son ¿ya? Columna visceral eferente especial. La columna visceral eferente especial tiene la siguiente característica. Como es eferente, es motora. Perfecto. Como es especial, tiene que tener alguna característica que lo distinga de otro. Es especial. ¿Por qué? Porque de esta columna inervan a los músculos que están
asociados a los arcos faríngeos o arcos branquiales. Nosotros dijimos en algún momento, el primer arco branquial nos daba el nervio trigémino, el segundo el nervio facial, ¿cierto? Bueno, el tercero y el cuarto, glosofaringio y vago. Por lo tanto, la inervación motora, solo la motora, va a estar constituyendo parte de esta columna, a nivel de primer, segundo, tercer arco y cuarto. Por lo tanto, ¿cuáles son los núcleos motores que integran? Núcleo motor del trigémino, núcleo motor del nervio facial, el que mueve la cara, y el núcleo ambiguo. Porque el núcleo ambiguo interactúa con varios nervios. Específicamente con glosofaringio, con vago y con accesorio. Aquí estamos viendo el núcleo ambiguo, miren. Ese. Núcleo ambiguo. El ambiguo efectivamente es un territorio como de nadie y de todos ambiguo. Y es motor. Es del glosofaringio, es del vago y es del accesorio. Pero el accesorio no está hecho para el núcleo ambiguo, no está hecho para lo que hace él. Está hecho para mover musculatura distinta. Pero tiene otro núcleo motor propio, que es el núcleo accesorio. Ya vamos a ver eso. Vamos a ver. Los núcleos involucrados, motor, facial y el núcleo ambiguo. Eso quiere decir de que son especiales, vienen del arco faríngeo, para que no se pierdan. También, esto es algo que no está en los textos, esto es algo que a mí me sirve para recordar. Lo que se llama de territorio especial lo tiene que asociar a un sentido. Y lo que son de carácter general, que van a haber columnas generales, van a ir a otras áreas del cuerpo. Por ejemplo, inervación hacia estómago, respiratorio, etc. Pero cuando es especial, va a un sentido. En el caso de esta columna visceral eferente especial, ¿qué tiene de especial? ¿Hacia qué sentido? Motor. Si este mueve la cara, en realidad, ¿tiene que ver con sentido o no? Y ese trigémino mueve músculos que son masticadores. ¿Tiene que ver con sentido? No. No olvide de que ese inerva musculatura que se encuentra a nivel de la caja del tímpano. No se olvide de que ese inerva musculatura que está a nivel de la caja del tímpano. Tiene que ver con el oído, la audición. Por tanto, su inervación es especial. De ahí, el núcleo ambiguo, justo. A pesar de que estamos hablando de inervación motora nada más. Por tanto, siempre cuando aparezca especial es porque la columna tiene que ver con algo de sentidos, ya sea audición, gusto o olfato. Después cuando lo pasemos de tipo ya. Columna visceral eferente especial. Núcleo masticatorio o motor del trigémino. El núcleo masticatorio o motor se ubica a nivel del tegmento pontino. ¿Se acuerda cuál era el origen aparente del nervio trigémino? El puente, ¿cierto? Lateral, donde comienzan los pedúnculos cerebrosos medios. Miren, aquí tenemos el núcleo motor y el núcleo sensitivo del trigémino. El núcleo motor del trigémino es un núcleo real, así como se imagina usted, redondito. Pero ese núcleo está cortado, ese sensitivo está cortado, ese sensitivo es gigante. Es tan gigante que llega al mesencéfalo y tan gigante que llega al nudo espinal. El sensitivo. Pero el motor es pequeño. Y de ahí nace esa raíz motora, por eso que se constituye de dos nervios integrados en uno en los cortes. Inervación, primer arco faríngeo, ¿cierto? ¿Cuál es el territorio, o cuáles son los músculos que inervan? Masticador. Este será masticador. Tensor del velo palatino, tensor del tímpano, músculo o vientre anterior del músculo digástrico, también era masticador. Por lo tanto, tiene algunos músculos adicionales, ¿cierto? Aferencia, corteza cerebral, núcleo sensitivo principal del trigémino porque se integra. Núcleo del nervio facial. ¿Dónde está el núcleo motor del nervio facial?
El núcleo motor, lo habíamos dicho, mire. El núcleo motor del nervio facial se ubica más o menos a nivel del cuarto ventrículo, a nivel del folículo facial, donde se encontraba el núcleo de la abducens, solo que este le da la vuelta por detrás. Entonces, el núcleo del nervio facial está levemente inferior a nivel de las áreas vestibulares. La inervación segundo arco faríngeo, y esto tienen laminación. Los núcleos motores del nervio facial están laminados. Por eso que habla de un subnúcleo dorsal, otro lateral, otro medial. Es decir, que son columnas, mini columnas nucleares que están orientadas en la misma región, pero que uno está por dorsal, otro está por ventral, otro está por lateral y medial. Y van dando diferentes inervaciones a distintos territorios de la cara. El que es medial, a los músculos que nadie quiere inervar, el que está más medial. Al platisma, que casi no se mueve, y a los músculos auriculares que también son medio vestigiales, ¿cierto? Pero el resto da la inervación hacia la cara. Aferencia, corteza cerebral. Cuando hablo de corteza cerebral, usted dice es consciente. Consciente. Núcleos de la base, están refinados por los núcleos de la base, el movimiento. Eso quiere decir que los movimientos son precisos. O sea, son conscientes, son precisos, tienen que ver o se integran con el oído, porque dijimos en algún momento en otra clase que el núcleo libar superior, que se ubicaba a nivel del cuerpo trapezoide de la vía acústica, tiene que ver con un reflejo de una mímica que se hace cuando usted escucha un ruido muy intenso. ¿Qué es lo que hace? Lo que le duele. Ese reflejo está integrado a través del núcleo libar superior. Sistema trigeminal o núcleos del trigémino. Eso quiere decir de que la inervación sensitiva podría estimular reflejos para poder hacer mímicas de dolor o expresiones emocionales a través del dolor trigeminal. Y a nivel del colículo superior es porque usted tiene reflejos que están asociados a la luz intensa. Por ejemplo, el parpadeo. Cuando tiene una luz intensa, mira el sol, parpadeo. No lo puede controlar, es un reflejo. Entonces tiene distintas clases de aferencia el núcleo motor del facial. Ya no es un núcleo tan sencillo, tan solo. No es como los que eran del núcleo oculomotor, proclear, abducens o hipógamo. Columna visceral eferente especial. De nuevo, acá, núcleo ambiguo, último núcleo de la columna. El núcleo ambiguo tiene que ver con el sentido del gusto, pero no en el sentido de que dé la sensación, porque son núcleos motores. Este proporciona la acción de tragar. Y para tragar usted necesita distintos nervios craneales. Vamos a hablar de que para tragar necesitamos inervación que vaya al velo palatino, a la epiglotis y a la faringe. Y a toda la región que tenga que ver con el tubo digestivo, sobre todo a nivel alto. Por lo tanto, hablaremos que el nervio glosofaringeo y el vago claramente deberían estar inervando o estar inervados por esta región. Y además, un nervio accesorio, tiene que el accesorio contragar mucho, porque el nervio accesorio se forma. ¿Se acuerdan del nervio naríngeo recurrente del vago? El nervio naríngeo recurrente del vago es una fusión entre el accesorio y el vago, con fibras que los dos provienen del núcleo ambiguo y que van a proporcionar una inervación hacia las regiones internas de la nariz. Por lo tanto, tiene que ver con otra parte. Por supuesto, moviliza la nariz. Por lo tanto, núcleo ambiguo, glosofaringeo, vago y accesorio. Ubicación o inervación hacia el tercer y cuarto arco faríngeo, y la ubicación donde la encontramos. Es un núcleo amplio que está a varios niveles, porque tiene que dar fibras o eferencias hacia tres núcleos, hacia tres nervios.
si pensamos en glosofaríngeo, vago y accesorio, ¿cómo se orientan en su formación? ¿Dónde se ubican a nivel de origen aparente? ¿En qué región? ¿En qué porción? Surco dorso lateral del bulbo. En el bulbo. Y se ubican en orden, ¿cierto? Glosofaríngeo, vago, accesorio. Si usted sigue levemente por lateral y da una aguja, encuentra el núcleo ambiguo. Por lo tanto, el núcleo ambiguo se encuentra en el mismo sentido del surco dorso lateral a nivel de glosofaríngeo, vago y accesorio. En todos esos niveles, a nivel del escote. Por lo tanto, en un tercio medio, en un tercio superior del bulbo lo encontramos. Porque aquí me coloco núcleos centrales, porque el nervio accesorio tiene una raíz craneal del núcleo ambiguo, pero el resto de sus raíces provienen del núcleo central que se encontraba a nivel de la médula espinal, ¿de acuerdo? Por lo tanto tiene raíces craneales y raíces espinales. Pero su territorio final es para la inervación del músculo esternocleidomastoideo trapecio, el accesorio. Perdón. Columna visceral eferente general. Esta es la última columna eferente. Columna. Y mire, se acuerda, primero, es visceral porque efectivamente va hacia las vísceras, o sea, va hacia las regiones internas. Es eferente porque es motora. Y es general porque interactúa con sistemas como digestivo y respiratorio. Y esta columna visceral eferente general es lo que nosotros conocemos, usted conoce como sistema nervioso parasimpático. Recuerda que el parasimpático decíamos, este es cráneo sacro. Están en algunos nervios craneales, están en algunos territorios de los núcleos de la médula sacra, cuando aparece un asta lateral a ese nivel, por abajo. Bueno, y cuando decíamos craneal, ¿a qué nervio? ¿A todos? No, a estos. Los que son parasimpáticos. Y los que son parasimpáticos van a ser el nervio accesorio del oculomotor, o de Edinger-Wispan, salivatorio superior, salivatorio inferior y el núcleo dorsal del vago. Y el núcleo dorsal del vago es el que está debajo del trígono del vago. Por lo tanto son S y S. Ahí está el trígono del vago, este es el núcleo dorsal del vago, salivatorio inferior, salivatorio superior, núcleo de Edinger-Wispan o fotoacomodador. Y hay otro núcleo que no lo nombran, que está ahí delante del 7, es parte de lo que del mismo nervio que se llama núcleo lágrimo muconasal, que se ubica a nivel del núcleo salivatorio superior, que tienen que ver más o menos para lo mismo, pero son núcleos independientes, están en el mismo nivel. ¿Ya? Pero aquí por lo menos nombran a nivel de la columna visceral eferente general, el oculomotor y el accesorio del oculomotor, su salivatorio superior, inferior y el núcleo dorsal del vago. Descansemos un poquito.